Buenos días. Bienvenidos al webinar Nuevas Licencias con Paga, lo que todo patrono debe saber sobre el First Coronavirus Response Act. Mi nombre es Waleska Sánchez de Gutiérrez y soy la presidenta de la Cámara de Comercio del Oeste de Puerto Rico. Para nosotros es un placer tenerlos en la mañana de hoy con nosotros. Traemos este webinar gracias a una alianza estratégica con Edge Legal. Le agradecemos a los licenciados Eliseo Roque y Joe Fass y a todo su equipo de trabajo por esta oportunidad que nos permiten de poder aunar esfuerzos en conjunto para poder llevar información valiosa a todos los socios de las cámaras de comercio en Puerto Rico y para todos los empresarios. Así que les deseamos que puedan sacar el mejor provecho de este webinar en la mañana de hoy. Les dejamos con el licenciado Joe Fass. Estamos a la orden para ustedes en las redes sociales de Facebook, Cámara de Comercio del Oeste de Puerto Rico. Excelente mañana. Muchísimas gracias a Waleska Sánchez, presidenta de la Cámara de Comercio del Oeste de Puerto Rico. Y muy buenos días a todos. Soy el licenciado Joe Fass, de la firma de Edge Legal. En Edge Legal es una firma con sobre 20 abogados y profesionales de apoyo en sus dos oficinas en San Juan y en Mayagüez. En Edge Legal, nuestros abogados pueden atender una amplia gama de temas legales, desde derecho corporativo, derecho laboral, litigios civiles, litigios comerciales, quiebras, inmigración, derecho ambiental, permisos, mala práctica médica, derecho de salud, servicios financieros, seguros, entre otros. A nombre de todos mis compañeros en Edge Legal y a nombre de la Cámara de Comercio del Oeste de Puerto Rico y su presidenta Waleska Sánchez, le damos la más cordial bienvenida a este seminario virtual. En este seminario estaremos dialogando sobre las nuevas licencias con paga que establece el Family First Coronavirus Response Act y dialogaremos sobre los aspectos más importantes que todo patrono debe conocer. Tenemos el privilegio en la mañana de hoy de contar con dos experimentadas recursos de Edge Legal, abogadas expertas en el área de derecho laboral, para dialogar sobre este importante tema. Estos recursos son la licenciada Joan Pardo y la licenciada Maritere Figueroa. Reconocemos que este tema es uno muy abarcador, por lo que atender los puntos más importantes será lo primordial. Y estaremos dialogando sobre los puntos más críticos de esta ley. Para eso hemos reservado un tiempo para que nuestras presentadoras puedan contestar sus preguntas y sus dudas antes de que finalice el webinar. Siendo ese el caso, le exhortamos a escribir sus preguntas y sus dudas en la plataforma de Questions and Answers y según transcurra la presentación del tema, de manera que nuestros recursos puedan entonces contestar sus preguntas. Recuerde que todos los participantes estarán en mute. Todas las preguntas escritas recibidas serán contestadas por nuestros recursos al final de la presentación, en la medida que el limitado tiempo nos lo permita, pero ciertamente haremos el mayor esfuerzo. Reconocemos también que el tiempo es muy limitado y que atender estos asuntos podría requerir un diálogo más detallado. Por eso es importante compartirles nuestra información contacto en Edge Legal. Nuestro teléfono es el 787-522-2000. Nuestro email info@edgelegalpr.com y pueden visitar nuestro website edgelegalpr.com. Les invito también a seguirnos bajo Edge Legal en las redes sociales, en LinkedIn, Facebook y en Instagram, donde podrán encontrar información detallada y actualizada y muy importante de este y otros temas para sus empresas y sus operaciones comerciales. Sin mayores preámbulos, es para mí un privilegio dejarles con la licenciada Joan Pardo para iniciar la discusión de este importante tema. Por favor, Joan. Muy buenos días, Joe. Muchísimas gracias por la presentación y bienvenidos a todas las personas que nos están acompañando en la mañana de hoy. Como bien nos dijo Waleska en su introducción y el licenciado Fass, esto es un tema que ya llevamos aproximadamente
un mes y medio de discusión, o por lo menos de haber escuchado que existen, ¿verdad?, unas nuevas licencias con paga que muchos empleados tienen derecho a recibir, pero sin embargo, tanto patronos como empleados han tenido muchísima confusión de la manera en cómo esto se va a implementar y cuál va a ser su uso. Así que vamos a comenzar hablando, ¿verdad?, introductoriamente de qué se trata. Como bien dijo el licenciado, estamos hablando de 2 licencias con paga que fueron aprobadas y que son parte de la ley federal conocida como el Family First Coronavirus Response Act. Esta ley federal fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos a raíz de toda esta situación de la pandemia del COVID-19 el 18 de marzo del presente año, y la misma entró en vigor el 1 de abril del 2020. Tanto para los estados como para Puerto Rico aplica. Es importante destacar que las licencias a las cuales hace referencia esta ley solamente tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre del 2020. Por lo tanto, no son licencias que van a tener una larga vida, y tenemos que estar muy atentos, ya que una vez llegue la fecha del 31 de diciembre, pues las mismas ya no van a estar en vigor a menos que el Congreso de los Estados Unidos decida enmendar la ley y extender dicho término. Mientras tanto, las mismas, repito, solamente estarán en vigor hasta la fecha del 31 de diciembre de este año. ¿De qué licencias estamos hablando? Pues son 2 nuevas licencias con paga que estableció el Coronavirus Response Act. Y son lo que se conoce como el Emergency Sick Leave Act, o por sus siglas en inglés EPSLA, o el Emergency Family and Medical Expansion Act, el cual es una extensión a lo que ya conocemos como el FMLA, o la licencia médico familiar. En Puerto Rico, esa licencia, debo aclarar que solamente tiene vigencia la licencia médico familiar regular, solamente le aplica a aquellos patronos que tienen 50 empleados o más. Pero como vamos a ver durante la mañana de hoy, el Emergency and Medical Leave Act sí va a aplicar a empleados con menos cantidad a patronos con menos cantidad de empleados, y esto lo va a cubrir más en detalle la licenciada Figueroa durante su presentación. Vamos entonces ahora a hablar de la primera licencia con paga, y estamos hablando del Emergency Paid Sick Leave Act, o la licencia de enfermedad de emergencia con paga. Esta licencia cubre aquellos patronos del sector privado que tengan 500 empleados o menos. Cubre tanto a corporaciones con y sin fines de lucro, y también cubre a dependencias del gobierno, tanto estatal como federal, incluyendo dependencias municipales. El Emergency Paid Sick Leave Act tendrá una cobertura, repito, para estos patronos, y no debe confundirse en el caso de los patronos que tengan más de 500 empleados. Por ejemplo, un patrono de unas grandes cadenas, como grandes cadenas de supermercados y farmacias, a ese tipo de empleado que trabaja para esos patronos no le va a cubrir esta nueva licencia de salud con paga. ¿Okay? Así que es muy importante aclarar eso, porque hemos tenido muchísimas dudas con empleados que trabajan en grandes cadenas y en supermercados que entienden que les beneficia cogerse esta licencia, y en estos casos pues sabemos que ya esta ley no les cubre, así que esos patronos no los obliga a esta ley a pagar este tipo de licencia con paga. En el caso del Medical Emergency Sick Leave Act, hay ciertos patronos que van a estar exentos de este pago. Además de aquellos patronos que tengan más de 500 empleados, están los patronos que
son lo que se considera patronos que son proveedores de servicios de salud y patronos cuyos empleados trabajan en lo que es la respuesta de emergencia. Hemos tenido muchísimas dudas sobre estas exenciones, ya que, ¿verdad? Existe esta confusión de si yo como patrono tendría que pagar esta licencia en el momento en que el empleado lo solicita y no sé si soy parte de estas exenciones que la misma ley establece. Debo aclarar que desde la aprobación de la ley en marzo, el 18 de marzo, y a través de que han ido pasando las semanas, el Departamento del Trabajo Federal ha ido expandiendo la explicación y la interpretación que ha dado al estatuto. Constantemente el Departamento del Trabajo Federal ha ido explicando y abundando en estas definiciones para que tanto los patronos como los empleados nos beneficiemos de saber, ¿verdad?, a qué se refiere y cuáles son estas definiciones. Uno de esos casos en que el Departamento del Trabajo Federal, posterior a la aprobación de la ley, ha explicado de qué se trata esa exención de los patronos que se dedican a proveer servicios de salud y de emergencia de respuesta médica, pues es en este caso. Ellos han dicho, ¿verdad?, el Departamento del Trabajo Federal, que todo aquel patrono que se dedica a ofrecer servicios de salud, ya sea lo tradicional, ¿verdad?, como sabemos, lo que pueden ser hospitales, oficinas médicas, inclusive empleados que trabajan en laboratorios, empleados que trabajan con todo tipo de respuesta médica, como lo pueden ser farmacias. Aquí también hay una definición de que a esto les cubre aquellos hogares de cuidado de enfermos, incluyendo hogares de cuidado de personas de la tercera edad. Y en el caso de lo que se trata de aquellos empleados que trabajan como respondedores de emergencia o de respuesta de emergencia médica, pues estamos hablando de empleados que trabajan en compañías de ambulancia, que llevan la comida a aquellos lugares donde se dan servicios médicos, bomberos, policías, empleados de la seguridad en este tipo de lugar. Inclusive se ha ido ampliando, ¿verdad?, esta definición, y lo que ha concluido el Departamento de Trabajo Federal es que todo aquel patrono que ya fue definido como proveedor de servicios de salud o de respuesta de emergencia dentro de la ley del FMLA, pues será aquel patrono que caerá bajo esta definición. Claro está, todavía, ¿verdad?, hay muchas dudas sobre esto y es bien importante de que si usted entiende que está dentro de algunas exenciones, pero tiene la duda de si me cubre o no, pues que se comunique con su abogado laboral o aquella persona experta en esta materia para que le pueda dar con certeza una respuesta sobre si cubre o no esta exención a la ley. Hay otra exención que establece la ley y es cuando se trata de aquellos negocios que tengan 50 empleados o menos y que puedan demostrar que el pago de esta licencia afectará la viabilidad de su negocio y a su vez que la razón por la cual el empleado le está solicitando la licencia sea por razón de que no tiene cuidado para su hijo menor de edad o que no tiene la disponibilidad porque la escuela de ese menor está cerrada. Así que se tienen que dar dos criterios para que ese patrono pueda caer dentro de esa exención, lo que significa que no tiene que pagar esta licencia con paga al empleado, que es que su negocio tenga 50 empleados o menos, se vea afectado esa viabilidad y la razón sea, repito, el cierre de la escuela o que no esté disponible el cuidado. Vamos ya mismo a definir, ¿verdad?, de qué se trata eso cuando vayamos a ver las razones para que el empleado se pueda acoger esta licencia. Es importante destacar
que el Departamento del Trabajo Federal, al establecer estos requisitos, por el momento, ha aclarado que no necesita que ese patrono envíe ningún tipo de documentación ni que lo solicite directamente al Departamento del Trabajo. Es decir, el patrono que entienda que cae bajo esta exención no tendrá por el momento que enviar ningún documento, ni tendrá que hacer una solicitud formal para negar el dar esta licencia a un empleado. Sin embargo, nuestra recomendación, y es la recomendación del Departamento del Trabajo, es que toda denegatoria de licencia a un empleado debe ser documentada por ese patrono, y toda la evidencia por la cual usted entiende que le aplica la exención y que está negando el pago de esa licencia al empleado debe mantenerlo dentro de sus archivos de la empresa, ya que en un momento dado puede ser que el Departamento del Trabajo Federal o el IRS le pueda solicitar el que usted presente esas evidencias. Además, como vamos a discutir más adelante, puede tener el empleado ¿verdad? El entender que fue una denegatoria injusta y hacer una reclamación, y por lo tanto en esos casos el patrono debe estar preparado para poder mostrar cuáles fueron los documentos que evidenciaron que no necesitaba hacer el pago, ya que la ley le concedía esa exención. Vamos a la otra laminilla. ¿Quiénes son entonces los empleados que estarán cubiertos? Pues le cubre el poder acogerse a esa licencia del Emergency Paid Sick Leave Act, tanto empleados a tiempo completo, empleados full time, como a empleados a tiempo parcial o empleados part-time. Los empleados a tiempo completo tendrán la posibilidad de recibir hasta 80 horas de licencia con paga. Esas 80 horas deberán ser pagadas al salario vigente de ese empleado, ¿ok? Al rate total del salario de ese empleado. En el caso de los empleados a tiempo parcial, estos serán elegibles al pago promedio de 2 semanas de trabajo, o lo que se pueda sacar, ¿verdad? Si es menos de esta cantidad, lo que es el promedio del trabajo de ese empleado a tiempo parcial. Es importante que todo patrono sepa que cuando el empleado solicita el pago de esta licencia especial del Emergency Paid Sick Leave Act, no le podrá exigir que antes de solicitar esta licencia tenga que agotar otras licencias con paga que ya tenga a su haber. En el caso de Puerto Rico, sabemos que existe la Ley 180 de 1998 que provee para aquellos empleados no exentos el beneficio de acumular tanto licencias de vacaciones como licencia por enfermedad. Esta ley establece que en el caso de Puerto Rico, donde ya una ley estatal le da este beneficio de acumular licencias al empleado, ese patrono no podrá exigir que primero se agoten esas licencias para luego entonces poder acogerse a esta. Es decir, en primer término, el empleado que cualifique para estas licencias deberá ser concedida esas 80 horas o ese promedio para los empleados a tiempo parcial, según lo establece el Emergency Paid Sick Leave Act. En el caso de cuáles entonces son estas razones para que el empleado se pueda acoger a las licencias, la ley ha establecido que son 6 razones. En primer lugar, que el empleado está sujeto a una orden de cuarentena o aislamiento federal, estatal o local, y que dicha orden esté relacionada al COVID-19. En estos casos, se dio la confusión inicialmente de que los patronos, tanto patronos como empleados, pensaban que una vez se emitió en Puerto Rico la orden de cierre total, pues que esto automáticamente lo hacía cualificar para la licencia. Debemos aclarar que si el patrono no está abierto, no está funcionando,
y no tiene trabajo para ese empleado, ya sea de forma presencial o remota, el empleado no tendrá derecho a acogerse a estas licencias. Así que aquí estamos hablando de licencias que el empleado tendrá derecho una vez el patrono está operando. La segunda razón por la cual el empleado puede solicitar al patrono acogerse a esa licencia es que ese empleado ha sido instruido por un proveedor de salud para que se ponga en autocuarentena por razón de COVID-19. Aquí me voy a detener para explicar de qué se trata esta segunda razón. Cuando la ley establece que es ser instruido por un proveedor de salud, significa que el empleado ha recibido esa instrucción por un profesional de la salud que puede diagnosticar, un médico, por un hospital que le haya ese empleado ido a buscar diagnóstico. No puede ser porque el empleado motu propio entienda que puede tener la condición de COVID-19 o que tiene los síntomas y se autodiagnostica. En estos casos es importante que el empleado en su momento no solo le notifique al patrono que ha recibido esta instrucción de mantenerse en cuarentena, sino que además debe tratar de obtener algún tipo de documentación que así lo acredite. Sabemos que en estos momentos, por muchas razones, es muy difícil obtener documentación. Sin embargo, se debe tratar de que en la medida que lo permita, ese empleado trate de obtener algún tipo de documentación que le pueda presentar a su patrono y que acredite ese hecho. En estos casos también vemos, por ejemplo, los casos que se han dado de personas que han llegado de algún viaje donde se entiende que proviene ese pasajero de algún lugar donde ha habido un gran brote de la enfermedad y que el gobierno le ha solicitado que se tiene que mantener en esa autocuarentena. Aquí también tenemos ese tipo de razón por la cual el empleado podrá solicitarle a su patrono: no puedo regresar a trabajar ya que me impusieron una autocuarentena por razón de este viaje que tuve recientemente. Vamos entonces ahora a ver la tercera razón. Y la tercera razón pues es la que indica que el empleado está experimentando los síntomas que ya se conocen de la enfermedad del COVID-19. Desde que comenzó toda esta situación de emergencia, pues hemos ido viendo que los síntomas iniciales, como lo eran dolor de pecho, fiebre alta, dificultad de movimiento, cansancio, pues se han ido ampliando para incluir otra gama de síntomas. Ya muchas personas entienden que asuntos de dolor estomacal, otro tipo de síntomas no tradicionales al síntoma de coronavirus pueden ser sospechosos. Por lo tanto, esa persona que tiene esos síntomas puede acudir a buscar un diagnóstico y cuando está en ese proceso, la ley le permite que solicite esta licencia de enfermedad con paga de emergencia para que pueda obtener ese diagnóstico, ya sea un diagnóstico positivo o negativo que le pueda entonces presentar a su patrono. Vemos que estas son razones que evidentemente lo que tratan es de que el empleado se mantenga lo más seguro posible en un lugar apartado, fuera de lo que es su lugar de trabajo y que no exponga tanto a sus compañeros de trabajo como a clientes de la empresa a la enfermedad y que se siga propagando. Vamos a la próxima laminilla. En el caso de las últimas tres razones, estas establecen también que el empleado tendrá derecho a acogerse a la licencia de emergencia médica cuando ese empleado está al cuidado de una persona
que está a su vez sujeta a una orden de autocuarentena, como lo ha sido definido en las razones 1 y 2. Así que ¿de qué se trata, verdad? ¿Qué significa yo, empleado, estar al cuidado de una persona? ¿Quién es esa persona? Pues el Departamento del Trabajo Federal ya explicó, ¿verdad?, de qué se trata esta definición, y no es cualquier individuo que el empleado está a cargo de cuidar. Se trata de aquella persona que, sin existir la condición o la situación de la pandemia, ya ese empleado tenía la responsabilidad de cuidar. Es decir, un empleado que ya tiene a su cargo, por ejemplo, a su mamá, a un hermano que se encuentre impedido, ya sea física o mentalmente, algún familiar cercano. O sea, ya es una persona que ese empleado, sin existir la pandemia, existía, que tenía la responsabilidad de cuidar. En esos casos, repetimos, ese empleado tiene que establecer mediante documentación a su patrono esa razón y por la cual, ¿verdad?, le debe explicar a su patrono, él es responsable de cuidado y por lo tanto está solicitando esa licencia. A su vez, el patrono deberá documentar la razón que le ofrece el empleado para que en su momento pueda defenderse o presentar esa evidencia en caso de una reclamación futura. La quinta razón que establece la ley es que el empleado está al cuidado de un hijo o hija cuya escuela o centro de cuidado está cerrado o que el proveedor de ese cuidado infantil no estaría disponible. Y esas razones se dan por razón del COVID-19. Ya hemos visto, ¿verdad?, que en el caso, ¿verdad?, de marzo, abril y mayo, pues muchos padres tuvieron la situación de que las escuelas de sus hijos están cerradas y aún al día de hoy no se sabe si van a volver a comenzar en el mes de agosto, cuando se empiecen nuevamente las clases. De la misma manera, los centros de cuidado que continúan cerrados. En estos casos, el empleado deberá explicar a su patrono esta razón y establecer que esa escuela estuvo cerrada y mantener entonces al patrono al tanto del momento en que va entonces a volver a funcionar. En el caso de que el proveedor de cuidado no está disponible, por ejemplo, hay muchos padres que dependen de sus familiares como los abuelos para el cuidado de esos hijos. En esos casos, ¿verdad?, que es un cuidado que podemos decir informal, se debe explicar al patrono que ese era el cuidado habitual de ese menor de edad y que por razón del COVID-19, ese abuelo o abuela ya no están disponibles para poder hacerse cargo del cuidado de mi menor. En esos casos, pues el patrono deberá analizar si en efecto esa razón es válida y por lo tanto le corresponde al empleado ese pago de esa licencia de emergencia. Debo también establecer que cuando hablamos de un hijo menor de edad, estamos hablando de un hijo menor de 18 años. En el caso de una persona mayor de 18 años, será aquella cuyo padre tiene el cuidado de ese mayor de 18 años, sin embargo, esa persona está incapacitado, ya sea mental o físicamente. Y ese empleado es el proveedor principal de ese cuidado. Por último, la sexta razón que establece la ley es que el empleado está experimentando otras condiciones sustancialmente similares a las especificadas por el Departamento de Salud Federal. Y en este caso, lo que quiso establecer la ley es que sobre la marcha, ¿verdad?, porque estamos hablando de una enfermedad que todavía no conocemos todos los síntomas y cómo se va a desarrollar, el Departamento de Salud Federal podrá añadir razones adicionales para que esos empleados, antes de que se dé la fecha límite de la licencia, se puedan acoger. Por el momento, todavía el Departamento de Salud Federal no ha dado directrices adicionales.
¿Cuál entonces es la cantidad que le corresponde de licencia a esos empleados por esas 80 horas o por aquellas licencias parciales? En el caso de los empleados a tiempo completo, esas 80 horas deberán ser pagadas al 100% del rate o del salario del empleado. En el caso de los empleados a tiempo parcial, pues como dije, es una parte. Cuando se trata de las licencias, perdón, o las razones que hemos dicho en las razones 4, 5 y 6, es decir, que el empleado está al cuidado de una persona sujeta a cuarentena o que está al cuidado de un hijo menor de edad, esos empleados solamente tendrán derecho a recibir 2/3 partes de su salario hasta un máximo de $200 por día. ¿Okay? Así que es bien importante que el patrono tenga claro que dependerá de la razón establecida por el empleado la cantidad que ese empleado entonces tenga derecho a recibir por licencia. Si es por las primeras razones que está el empleado, él mismo, sujeto a cuarentena o que está enfermo o que tiene los síntomas de la condición y está en búsqueda de un diagnóstico, tendrá derecho al 100%. Si se trata de que el empleado no tiene la enfermedad, pero es responsable del cuidado de otra persona, solamente podrá recibir 2/3 partes de ese salario. ¿Okay? Por último, en lo que respecta a la licencia de emergencia médica, debo aclarar que tan reciente, ¿verdad? Como el día 9 de abril, vamos a la próxima laminilla, por favor. El 9 de abril del año 2020, el gobierno de Puerto Rico aprobó una ley estatal, no estamos hablando ya de estas dos licencias federales, sino que el gobierno de Puerto Rico aprobó una ley que se conoce como la Ley 37 del 9 de abril de 2020, mediante la cual le concedió a todos los patronos, incluyendo a patronos con más de 500 empleados, a que estos empleados puedan solicitar una licencia de 5 días para que esos empleados puedan recibir una licencia de emergencia con paga. ¿Ok? Esos 5 días inclusive le aplican para aquellos patronos que son respondedores de emergencia o patronos que son proveedores de servicios médicos. Así que estemos atentos porque existe también 5 días adicionales que una vez se agoten tanto las licencias federales como las licencias que ya el empleado tenga a su vez acumuladas, se añadió esta licencia especial estatal, que es la Ley 37, para entonces pagar 5 días adicionales a los empleados. Así que estamos hablando de una tercera licencia que también les puede aplicar. ¿Verdad? Voy a estar disponible para contestar sus preguntas al final y ahora entonces los dejo con la licenciada María Teresa Figueroa, quien les va a hablar de la segunda licencia con paga que se estableció mediante la Ley Federal del Coronavirus Response Act. Muchísimas gracias a la licenciada Joan Pardo por su excelente presentación. Continuamos ahora con la licenciada Maritere Figueroa para continuar el diálogo de este importante tema. Por favor, Maritere. Saludos. Buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros en este seminario. Es un placer para mí dirigirme a todos ustedes en el área oeste y en todo Puerto Rico. La licenciada Joan Pardo les hablaba sobre el Family First Coronavirus Response Act, la cual se compone de varios diferentes estatutos y varias licencias. Ella le habló en esencia del pago por enfermedad. Yo les voy a hablar ahora de otro componente, que es el componente que tiene que ver con la licencia médico familiar. Ella les estaba hablando sobre un pago de 80 horas por enfermedad. Yo les voy a estar hablando de la licencia que permite una reserva de empleo. Recordarán que ella les comentó sobre la situación donde un empleado
se ve impedido de regresar a trabajar porque no tiene cuidado o la escuela de su hijo está cerrado. Todo lo que yo les voy a hablar ahora tiene que ver específicamente con esa situación. Existe una ley federal que todos conocemos como FMLA o Family Medical Leave Act, y esa ley típicamente aplicaba a patronos de 50 empleados o más. Y quizás algunos de ustedes que pudieran ser pequeños comerciantes, pues nunca se han visto impactados por esta ley o nunca han estado muy preocupados por ella porque no tenían esos 50 empleados. Además, aplicaba a empleados que hubiesen trabajado 1,250 horas y llevaran 12 meses con usted. Así que aplicaba en situaciones bastante específicas. Ahora, esa misma ley que quizás antes usted no le aplicaba, ahora le enmiendan y ahora sí le va a aplicar, porque aplica en cuanto a la parte que tiene que ver con el COVID a todo patrono de menos de 500 empleados. Así que si usted tiene 5 o 10 o 15, le puede aplicar entonces este Emergency Family and Medical Leave Expansion Act. Ahora bien, esta ley federal existe hace muchos años, 20, 30 años, y ahora hacen esta enmienda que va a ser por un tiempo limitado. La licenciada les explicó que esta ley comenzó en abril 1 y va a durar hasta diciembre 31. O sea que aquellos empleados que le soliciten a usted beneficios bajo esta enmienda médico familiar, lo tienen que hacer dentro de ese periodo. La nueva razón justificada no altera el beneficio. ¿Cuál es el beneficio que conocemos de la licencia médico familiar? Es una reserva de empleo. ¿Qué quiere decir esto? Que por las razones que le vamos a explicar, el empleado no puede venir a trabajar y usted tiene que mantenerlo en su plantilla de empleado. Tiene su empleo reservado. ¿Por cuánto tiempo? Por 12 semanas. Son 12 semanas, es el mismo beneficio que aplica la FMLA tradicional. Ahora bien, la FMLA tradicional permitía que su empleado, ya sea porque estuviese enfermo él con una condición grave o quizás algún familiar y otras razones también, pero primordialmente esa persona se fuera a su casa a cuidarlo. Ejemplo sencillo. Usted tiene una secretaria, su esposo le da cáncer y ella le dice, yo tengo que quedarme en mi casa cuidándolo. La persona se acoge al FMLA. La manilla anterior, por favor. La persona se acoge al FMLA y va a la casa, pero continúa en su plantilla. En aquel momento, usted no le pagaba nada a esa persona. Era una persona que tenía una reserva de empleo, pero no estaba devengando ningún dinero. Así que todos lo conocían como la licencia familiar sin paga. Ahora, esta misma ley le va a aplicar a usted, aunque tenga menos de 500 empleados y menos de 50, pero usted va a tener que pagarle una cantidad de dinero que le vamos a explicar más adelante. Próxima laminilla, por favor. Para acogerse a esta licencia en particular de abril a diciembre, solo hay una razón. Y la razón es que el lugar, la persona no puede trabajar, ya sea en su lugar habitual, en su oficina o en su lugar de trabajo, pero tampoco puede trabajar remoto. Y la razón por la cual no puede comparecer es porque su hijo o hija menor de 18 años, la escuela está cerrada o no tiene el proveedor de cuidado infantil disponible. Vamos a detenernos ahí un momento. Escuelas privadas, escuelas públicas, Cuido, Head Start, todo eso está incluido. Todos esos lugares que ahora mismo durante el verano el gobierno ha comenzado a reabrir poco a poco ciertas industrias en etapas. Y si usted está en alguna de esas etapas, usted pues quisiera o esperaría que todos sus empleados se reportaran a trabajar. Pero van a haber muchos con niños dentro de estas edades que le van a decir, pero es que no puedo porque no hay campamento, no hay cuidado, no hay nada. Me veo impedido de trabajar. Si esa persona le puede trabajar remoto y usted le puede dar las herramientas para así hacerlo, perfecto. La persona trabaja remoto con sus niños en la casa y usted no tendría que preocuparse por el pago de esta licencia. Cuando esto pudiera ser una realidad es cuando la persona no le puede trabajar.
remoto y no puede venir por lo de las escuelas. Ahora bien, no solamente son las escuelas, también pueden ser niños que tenían cuidados familiares. O sea, está el empleado que pagaba por un cuido, pagaba por una escuela, le aplica. Pero también está el empleado que lo dejaba con su tío, con su tía, con su abuelito. Ese era el cuidador típico de ese niño, que en este momento, ese cuidador, que muy bien puede ser no remunerado, no tiene que ser alguien que el empleador estaba pagando, puede ser alguien que lo hacía de manera gratuita, pero ese cuidador ahora mismo no está disponible y ese empleado no puede venir a trabajar. Empleados en esa situación en particular también pudieran solicitar esta licencia. Próxima la minilla, por favor. Vamos a decir, por ejemplo, les quiero dar este ejemplo. Usted tiene una empleada, su nombre es Noelia. Vamos a decir que ella trabaja en un hotel en Mayagüez. Ella tiene un niño de 2 años que estaba siendo cuidado en un Head Start. De la misma forma, su esposo es un guardia de seguridad que trabaja en Cabo Rojo y está en turno rotativo. Existe una posibilidad muy alta de que siendo 2 padres en un mismo hogar y teniendo ambos trabajo y el niño no teniendo cuidado porque está cerrado, no pueden venir a trabajar y se acerquen a usted a que les informe y que les oriente sobre esta nueva licencia. ¿Qué sucede? Las primeras 2 semanas de esas 12 semanas que les comenté, son 10 días laborables, esta licencia como tal no les ofrece paga. Pero como bien les explico la licencia Joan Pardo, existen las primeras 80 horas pagadas por la otra licencia federal. Así que en teoría, el empleado puede pedirle licencia médico familiar y si se determina que cualifica, pudiera recibir el pago por la licencia federal de pago las primeras 80 horas o 2 semanas. Esta licencia familiar le va a proveer un pago por 10 semanas, 10 las 12 que le estoy comentando en total. Ahora bien, el pago no es total. El pago que va a recibir este empleado que se acoge a esta licencia familiar es de 2/3 partes de su salario regular. Así que es un pago parcial por esas 10 semanas. Próxima laminilla, por favor. Hay un tope de $200 por día y $12,000 en total por el transcurso de las 12 semanas. Puede acogerse en primer lugar esas 2 semanas a la licencia de pago por enfermedad y luego las próximas 10 semanas a la licencia familiar. En fin, el empleado estaría cobrando en total las 12 semanas por diferentes leyes, pero las 12 semanas y todas serían a 2/3 partes de su salario regular. Como les repito, si el empleado se comparece a trabajar físicamente o el empleado está remoto, el empleado no le aplican estas licencias y estaría cobrando el 100% de su salario. Cuando cobraría 2/3 partes sería cuando estaría en su casa, no estaría trabajando, estaría en su casa cuidando de los niños que no tienen escuela o cuido. Próxima a la mía. Es importante que entendamos que es una reserva de empleo, es decir, que el empleado conserva todos sus derechos y todos sus beneficios, usted lo deja en su roster porque sigue siendo su empleado y tiene derecho al expirar las 12 semanas a reinstalarse a su trabajo sin ningún tipo de consecuencia adversa. Esta licencia tiene la particularidad también que puede ser utilizada de manera intermitente, lo que llaman intermittent leave. Vamos a suponer que tenemos un empleado que trabaja en el área oeste y el trabajo lo llaman para que se reporte a trabajar. La persona que le cuidaba, el niño, vamos a suponer que era su abuelita o su mamá. Y esa persona le dice, mira, por razones del COVID y otras complicaciones que yo tengo, no te puedo cuidar el niño los 5 días, pero te lo puedo cuidar 2 días. Te lo voy a cuidar martes y jueves. Bajo ese escenario, ese empleado se puede acercar a usted
y dirigirse a usted y tengan una reunión de orientación donde usted llegue a un acuerdo con ese empleado de que sí venga a trabajar los lunes, miércoles y viernes. Esos 3 días recibiría una paga total, 100%. Luego, martes y jueves, si no tiene cuido o viceversa, entonces ese empleado pudiera cogerse la licencia por esos 2 días en particular y la paga se vería modificada porque esos 2 días los recibiría a 2/3 partes de su salario. Así que eso es una manera un poco más flexible de aplicar esta licencia y lograr quizás un balance entre que usted lo tenga presente en su oficina y a la misma vez pueda manejar el asunto de los cuidados de sus niños. Muchas personas se preguntan, y he visto algunas preguntas aquí en el chat, que tienen que ver cómo el empleado me lo tiene que pedir, qué tiene que hacer. Nos preguntan en el chat que si tiene que hacerlo formalmente. Esta ley ha sido bien enfática, que dado que estamos en una pandemia, lo que típicamente se llamaría formal o escrito, tenemos que ser un poco más flexibles. Hay muchos empleados que ni siquiera conocen que tienen estos derechos. Así que como patrón, nuestra responsabilidad orientarlos y publicar los afiches que les voy a explicar más adelante para que ese empleado sepa las alternativas que tiene. Pero sí, claro, es el empleado que tiene que solicitarlo y lo puede hacer de manera oral. La gestión inicial con usted, dejándole saber, no tengo cuido, quiero trabajar, no quiero perder mi empleo, esa gestión, esa comunicación es suficiente para activar ese diálogo con usted. Ahora bien, no quiere eso decir que vamos a entregar estas licencias sin ningún tipo de documentación, sin ningún tipo de validación de que en efecto la persona tiene esas necesidades. Así que hay una documentación mínima requerida. El empleado tiene, entonces, sentarse y escribir un documento donde ponga su nombre, la fecha para la cual solicita la licencia, la razón para la cual pide la licencia, y esto aplica no solo a la licencia familiar que les estoy hablando, aplica a todo. La licenciada les habló de 6 razones. Si el empleado va a invocar la 1, la 2, la 3, la 4, la que vaya a invocar, tiene que hacerlo entonces expresamente, porque usted no sabe cuándo fue que se enfermó, cuándo fue que comenzó la cuarentena, cuándo entonces que el empleado no tiene cuido, quizás tuvo cuido hasta ahora y de momento el cuido se le ha cancelado o viceversa. Así que sí, usted tiene todo derecho como patrono de exigirle a ese empleado que declare por escrito, pero no le pueden exigir una formalidad en particular. O sea, dadas las circunstancias, las limitaciones que tenemos que ser un poquito, ¿verdad?, empáticos, y lo importante es recibir la información, manejarla y verificar si cualifica o no cualifica. En cuanto a lo de cuido, es muy importante que sí tiene que haber una declaración expresa de que no puede trabajar ni remoto ni en el lugar ordinario de empleo porque no tiene cuido. Eso sí tenemos que declararlo específicamente por escrito, que quede bien claro que ese empleado no tiene cuido. Usted le puede requerir información de la escuelita, del cuido, si está disponible, para validar que en efecto está cerrado ese cuido. Próxima lámina, por favor. Les comentaba sobre, ¿verdad?, nuestra obligación como patrono de exhibir un afiche del Departamento del Trabajo Federal. Lo están viendo en pantalla, es el afiche de los derechos de los empleados, está en español y le informa al empleado sobre ambas leyes. Así que donde usted tenga ahora mismo en su lugar de empleo los demás afiches requeridos por ley, debe colocar este. Si usted es un patrono que está cobijado bajo estas leyes, tiene menos de 500 empleados, debe cobijarlo en un lugar visible. Si en estos momentos usted no tiene un lugar visible o están todos trabajando remoto, es importante que usted lo ponga ya sea en un portal cibernético que usted tenga o se lo envíe por correo electrónico a cada uno de sus empleados para que usted cumpla con el gobierno federal, para dejarle saber a sus empleados que existen estos derechos y que el empleado no vaya a decir luego, a mí nadie me dijo, yo no sabía, perdí mi empleo, pude haber pedido X o Y licencia. No queremos, ¿verdad?, buscarnos ese tipo de querella por falta de orientación cuando con este afiche podemos comunicarlo adecuadamente. Próxima lámina. Ok, esto es bien importante. Nosotros como patronos
No podemos despedir, disciplinar o discriminar a los empleados que se acojan a una de estas licencias, que pidan orientación sobre una de estas licencias o que tengan algún momento dado que testificar en un procedimiento relacionado en cuanto a esta licencia, incluso en cuanto a otro empleado. Muy bien, queremos todos comenzar a vender, queremos levantar nuestros negocios. Ha sido un tiempo extremadamente difícil donde no hemos tenido ventas y necesitamos que los empleados vengan a trabajar. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque todas estas leyes ya están en vigor. Los empleados están en las redes sociales leyendo todo. Ellos leen sobre leyes laborales, leen todo, porque las redes sociales le exponen a mucha información. Alguna de ellas correcta, otra de ellas incorrecta, pero verdaderamente sí van a tener unas nociones básicas de que existen estas leyes que me protegen y lo que no queremos es que usted como patrono se vea sujeto a multas o acciones de incumplimiento, porque Dios no lo quiera, vaya a hacer un comentario como que, ay, pero te vas a coger esta licencia, pero qué problema, yo necesito que tú vengas. Es como que no tienes cuidado para tu hijo, tienes que resolver eso. Cosas así que son comentarios que verdaderamente pudieran verse como que usted está disciplinando o discriminando porque este empleado meramente quiere acogerse a esta licencia. Tenemos que tener mucho cuidado. El empleado pudiera radicar una querella en el Departamento del Trabajo y usted pudiera verse con una acción innecesaria, ya sea a nivel administrativo o inclusive a nivel del Tribunal Federal, porque estos son leyes federales y pudiera usted tener que pagar daño, salario y cosas que queremos evitar. Así que ante cualquier duda, como bien le indicó la licenciada Pardo, es mejor que busque orientación legal al respecto, que se oriente bien como están haciendo al tomar este seminario, para que puedan respetar los derechos de sus empleados y a la misma vez poder adelantar su negocio y levantar su comercio. Próxima lámina. Muchos de ustedes habrán escuchado hablar sobre la autocertificación patronal. Yo creo que es uno de los temas que más se ha discutido en la pasada semana, cuando la gobernadora determinó mediante orden ejecutiva que todo patrono en Puerto Rico, y le digo todo, tiene que preparar una autocertificación patronal y un plan regulado por OSHA. OSHA es la agencia, una división del Departamento Federal del Trabajo, que vela por la seguridad de los empleados. Típicamente pensamos en OSHA y pensamos en caídas, pensamos en edificios enfermos, ¿verdad? En ese tipo de situación que atenta contra la salud y la seguridad de nuestros empleados. Pero también el coronavirus, que es un enemigo invisible, puede estar dentro de nuestros lugares de trabajo. Y nosotros como patronos tenemos el deber de implementar un protocolo de seguridad y de manejo de riesgo. Obviamente no somos aseguradores de la salud de todos los empleados, no podemos garantizar que nadie se va a contaminar, pero sí tenemos una responsabilidad de adoptar e implementar aquellas medidas para mitigar el riesgo de contagio en el lugar del trabajo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo cumplimos con OSHA? Tenemos que sentarnos y evaluar el lugar de riesgo. ¿Recibimos público? ¿No recibimos público? Los empleados están en cubículos separados, están divididos con acrílico, están cerca unos a otros, si tienen que tocar. Todas esas cosas hay que hacer una autoevaluación, preparar un plan patronal cumpliendo con la guía de OSHA y radicarlo en el Departamento del Trabajo antes de abrir sus lugares de trabajo. Si usted nunca detuvo su lugar de trabajo, siempre estuvo trabajando, ya sea colmado, hospital, lo que sea, como quiera, tiene una obligación de radicar este plan COVID en el Departamento del Trabajo de Puerto Rico lo antes posible. Próxima lámina. Ok, hemos terminado con los temas de la licenciada médico familiar. Vamos a pasar entonces ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Los dejo con el licenciado Faz. Muchísimas gracias a la licenciada Maritere Figueroa por su excelente presentación. Procedemos ahora a la sesión en la cual nuestras presentadoras contestarán las preguntas recibidas, así como otros asuntos de relevancia. Y sobre todo vamos a también atender las preguntas más frecuentes sobre este tema. Hemos recibido muchísimas preguntas, lo cual agradecemos muchísimo a nuestros distinguidos participantes. Una de las preguntas que hemos recibido lee como sigue: mi esposo y yo trabajamos en el área de salud.
y nos dividimos el tiempo porque no tenemos cuidado para nuestros hijos. Esta ley nos protege. ¿Qué podemos hacer con nuestro patrono? Sí, en estos casos, si el patrono, como explicamos anteriormente, cae dentro de la categoría de un proveedor de salud o de respuesta de emergencia, esos empleados no están cubiertos por esta ley, así que no tendrían, ¿verdad?, la opción de solicitarla a su patrono. Hay otra pregunta parecida que tiene que ver, que dice aquí: soy facturadora y me indicaron que no aplicaba esa ley porque el área de salud está exenta, ¿es correcto? Y sí, está exenta. Así que, ¿verdad? Lamentablemente, la ley estableció que en esos casos, pues esos empleados no se pueden acoger a ninguna de estas dos licencias. Muy bien, y muy parecida a esa, gracias Joan, muy parecida a esa pregunta anterior. Dice, soy proveedor de salud y patrono de 5 empleados. ¿Me aplica el Family First Coronavirus Act y el FMLA? ¿Puedo acogerme a la excepción? ¿Qué procede si el empleado no puede regresar por cuidado de menores? Bueno, lo que ocurre es que, repito, si el patrono, según la definición que ya establece la ley, cae dentro de lo que es un proveedor de servicios médicos, el empleado no tiene la opción de solicitar estas dos licencias. Así que no importa la razón, pues el empleado no tendría derecho a solicitarla y a su vez que el patrono tenga que pagar la misma. No obstante, ¿verdad? Es bien importante que los patronos estén seguros y se aseguren, ¿verdad?, que su tipo de industria de negocio cae dentro de esta definición que establece la ley. Muchísimas gracias, Joan. Tenemos otra pregunta, lee como sigue. Mi patrono me llamó para trabajar un día o 2 en la semana, solo 3 o 4 horas. ¿Puedo continuar tomando el desempleo? Bueno, en los casos, ¿verdad? Aquí tiene que ser directamente al desempleo a quien tome la decisión de si le corresponde o no, pero según tengo entendido, el desempleo, la persona, ¿verdad?, que solicita desempleo pudiese cualificar para un desempleo parcial si se trata de una disminución de horas del empleado. Pero claro está, eso va a depender, ¿verdad?, del análisis que haga de esa baja de horas que haga el desempleo, y ellos son los que establecen si le corresponde o no el pago. Muchas gracias, Joan. Tenemos otra pregunta. En caso de viaje, ¿quién impone la cuarentena? ¿Serán las personas que toman la temperatura en el aeropuerto? Esa es la pregunta. Sí, yo vi la pregunta. En caso de viaje, ya la orden ejecutiva de la gobernadora dispone para una autocuarentena donde el mismo viajero debe hacer la cuarentena en su hogar por 14 días. Además de eso, el patrono puede, en el plan que hice referencia, el plan COVID, tener una política interna donde aquellos empleados que salgan de viaje en esta cuarentena tengan también que permanecer trabajando remoto desde sus hogares. Así que cada patrono pudiera establecer una cuarentena regulada por sus políticas internas. Pero no lo van a hacer en el aeropuerto. En el aeropuerto le van a coger la temperatura, pero no le van a ordenar la cuarentena, porque eso es algo que cada persona tiene que hacer en cumplimiento con la orden ejecutiva. Muchas gracias, Maritere. Tenemos estrictamente el tiempo para una pregunta adicional que lee como sigue. ¿Tengo que pagar los beneficios como plan médico mientras el empleado está en esa licencia? Sí, si el empleado recibe su plan médico por parte del patrono, aun cuando tenga que hacer algún tipo de aportación, la aportación tanto del empleado como del patrono tiene que seguir pagándose de la misma forma. No tenemos, Sí. desafortunadamente, no tenemos. Para más preguntas, deseamos agradecer nuevamente a nuestras presentadoras, a la licenciada Joan Pardo y a la licenciada Maritere Figueroa de Edge Legal. De necesitar apoyo adicional o tener dudas sobre situaciones específicas relacionadas a su negocio o empresa, puede comunicarse con nosotros al 787-522-2000, a nuestro email info@edgelegalpr.com. Nuevamente, gracias a nuestras presentadoras y agradecemos
también a la Cámara de Comercio del Oeste de Puerto Rico y a su presidenta, Waleska Sánchez, por haber trabajado con nosotros en equipo. Agradecemos también a nuestro personal técnico y a todos los que hayan apoyado en este esfuerzo. Pero más importante, queremos agradecerle a todos y cada uno de ustedes por habernos honrado con su registro y con su participación. En Edge Legal estamos a sus órdenes. Somos la única firma legal en Puerto Rico, con oficinas ofreciendo servicios completos en San Juan y en Mayagüez. Estamos viviendo tiempos de retos, tras un devastador huracán, luego una serie de terremotos y ahora, ¿quién lo diría?, una pandemia global. Ciertamente esto ha sacudido a todos, a nuestra familia, a la sociedad, a todos nosotros como empresarios, a nuestras operaciones comerciales. Todos hemos sentido temor por nuestra familia y por nuestro modo de vida. Es tan importante, ahora más que nunca, diseñar y poder ejecutar un buen plan que sea una estrategia de éxito. Nosotros en Edge Legal estamos listos para asistirle en diseñar y ejecutar ese plan de manera que sea una verdadera estrategia de éxito, porque su éxito es nuestro éxito. Les deseamos que se mantengan atentos, seguros, saludables y sobre todo bien informados. Nuevamente, gracias por honrarnos con su registro y su participación y les deseamos que tengan un excelente día.